Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos y juntos entonces estudiar la palabra, aprender de ella o recordar aquellas cosas que nos han enseñado anteriormente. Hoy día nos toca considerar Juan capítulo 8, el versículo 12 en adelante. Vamos a tratar de terminar, pero si no, el próximo estudio. Pero Juan 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos emblemas y ceremonias hablaban acerca de la columna de fuego que los acompañaba pues en el desierto al pueblo de Israel. Ahora, Jesús toma este símbolo y lo aplica a sí mismo. Ya ustedes no van a necesitar luz porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Se estaba refiriendo necesariamente a esa luz que nosotros proyectamos hacia los demás. Ahora, Jesús mismo va a decir en el libro de Mateo que nosotros somos luz del mundo también. En Mateo el capítulo 5 dice la escritura en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que iluminar, tenemos que predicar la palabra para que la gente pueda entender lo que significa ser luz del mundo. Entonces, este mundo que anda en tinieblas, que anda en oscuridad, que su mente es entenebrecida, pues tiene que salir de esto, ¿no es cierto?, poniendo su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y luego entonces podremos ser la luz del mundo. Del versículo 30 al versículo 20, habla de dos testigos importantes también. Por motivo de tiempo no vamos a leer el pasaje, pero usted puede leerlo con detenimiento. La oposición dice, tu testimonio no es verdadero. Jesús había proclamado que Él es la luz del mundo, pero como los fariseos estaban ciegos, no podían verla, a esa luz que vino a este mundo. Por eso en Juan capítulo 1, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, pero el mundo no lo conoció ni lo recibió, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1. No quisieron recibirle. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, en primer lugar, entonces decíamos que la oposición no creía o no podía ver que Jesús era la luz del mundo. Y en segundo lugar, en el versículo 14, dice que Jesús puede testificar de sí mismo porque Él ve la eternidad. Él no solamente está en este mundo, sino que Él ve la eternidad. Él es Dios, recordemos. Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero Él podía ver la eternidad. Por eso dice, sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces, Él sabe para qué vino a esta tierra. En tercer lugar, nosotros podemos decir que su testimonio está apoyado por el Padre. Dice, mi juicio es verdadero porque no soy yo
solo. No soy yo solo. Entonces aquí encontramos nosotros en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo dice que Él no puede hacerlo, ¿no es cierto?, solo. Y luego también dice, Jesús juzga con justicia. Juzga con justicia. Vosotros juzgáis, dice, según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Vale decir entonces nuevamente, como venimos repitiendo constantemente, porque es una necesidad que la gente pueda saber que hay el Dios el Padre, que está nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante se va a hablar acerca del Espíritu Santo. Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas. Sin embargo, del versículo 21 al 24 hay dos destinos. El Señor Jesús dice, yo me voy. No, yo me voy. Dice el versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, Jesús sabía que se iba al cielo. Jesús sabía que iba a retornar donde Él pertenecía. Y entonces, sin embargo, nos dice también, Jesús sabía, ¿no es cierto? Sabía, como hemos repetido, como hemos dicho, sabía que iba a ir al cielo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, no podían venir los que le escuchaban porque no se habían arrepentido. Una de las características, ¿no es cierto?, del creyente es haberse arrepentido y entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 al 30 dice que este pasaje nos narra acerca de Jesús y la obediencia al Padre. Los judíos sabían quién era Jesús. Ellos sabían. Él se los había declarado, Él les había dicho, les había mencionado que Él era la luz del mundo. Entonces, como dice algunas páginas detrás, en el capítulo 6, el verso 35, yo soy el pan de vida. Vale decir que Jesús constantemente está repitiendo que Él es el Salvador de este mundo. Sin embargo, Él se los había dicho a los judíos y estos estaban buscando una respuesta. Los judíos estaban buscando una respuesta para que puedan usar para condenarlo. Jesús dice que sus palabras son palabras de Dios. Es la palabra de Dios, el Padre, ¿no es cierto? Cuando Jesús habla las palabras de Dios el Padre. Cuando Jesús sea crucificado, ellos verán la obediencia del Hijo hacia el Padre. Hablando nuestro Señor Jesucristo, después de haber terminado, muchos, dice, creyeron en Él. Mucha gente creyó en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él, en el versículo 30. Del versículo 31 al 32, debemos permanecer en la palabra de Dios. Si vamos a ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra y conocer la verdad. Y esto nos hará libres de la esclavitud en el cual nosotros estábamos y de la cual quizás hay algunas personas que todavía están no en libertad, sino en libertinaje. Del 33 al 36
Si no estamos en Cristo, no somos libres. Satanás nos tiene atados, ¿no es cierto?, como esclavos de él. Si hacemos pecado, esclavos somos del pecado. La libertad consiste en una relación con nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo en su palabra. Del 37 al 39, físicamente eran descendientes de Abraham, y muchos creían que o pensarían que eran aceptables delante de Dios por ser hijo de Abraham, o por ser nosotros. De repente pensamos que somos fieles creyentes, o pensamos que debemos ganar el cielo porque voy a una iglesia fiel de repente. No, sin embargo, no haya cabida de la palabra de Dios en sus corazones. Del verso 40 al 59 se habla de Abraham, que es el padre de los judíos, y de Satanás, que es el verdadero padre de estas personas amando la mentira. Versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Toda persona que nace, que no tiene un encuentro personal con Cristo, es esclavo todavía del diablo. Luego hay toda una conversación y Jesús finalmente les recuerda que Él es Dios. Él es Dios. Jesús nuevamente habla del yo soy, ¿no? Él habla acerca del yo soy, ¿no? Esa frase, esas dos palabras, entonces hablan acerca de la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Querían matarle, pero Jesús pasa por en medio de ellos, dice la Escritura. Dice el verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Ninguno se atrevió a lanzarle una piedra a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos tratado de terminar este capítulo 8, que es muy extenso, pero también tiene riquezas que usted puede considerar cuando estudie detenidamente la palabra de Dios. Jesús, recordamos, es la luz del mundo, que su testimonio es verdad porque no lo hace solo. Debemos recordar que nuestro Señor juzga con justicia. Vemos también Jesús y la obediencia con su Padre Celestial, y nosotros debemos permanecer en la palabra. Como discípulos del Señor debemos permanecer en la palabra de Dios, no movernos de la palabra de Dios. Y si no estamos en Cristo, no somos libres. Debemos estar en Cristo para ser libertados de la esclavitud del malvado, ¿no es cierto?, del diablo. Y entonces vemos acá que nuestro Señor Jesucristo sabía cuándo iba a morir y pasa en medio de ellos, y nadie pudo arrojarle ninguna piedra que habían tomado. Así que, hermanos, nos despedimos y esperando que usted siga leyendo la palabra, usted pueda seguir alimentándose. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.